Muy buen día para todas las personas del presente diplomado, dando cumplimiento con los temas que se abordarán en este módulo 3. Vamos a iniciar o a dar lugar al tema de las estrategias pedagógicas para la primera infancia. Es bien sabido que los ambientes pedagógicos para la primera infancia deben ser espacios acogedores, seguros y atractivos que brinden a las niñas y a los niños diferentes oportunidades para el desarrollo de las experiencias pedagógicas. Es importante aclarar que no es lo mismo ambientar que decorar. Eso lo estaremos hablando o explicando a lo largo de esta presentación. Además de estas cualidades, debemos de tener presente que en la medida en que transformemos el espacio con las niñas y con los niños y por supuesto con las familias, favorecemos que se apropien, se identifiquen y se sientan libres de colaborar, crear, convivir en este espacio. El propósito es entonces ofrecerles espacios atractivos y desafiantes en los que participen, imaginen, transformen, exploren y que posibiliten las expresiones libres frente a sus emociones, preguntas, inquietudes e interacciones presentes para promover el desarrollo infantil. Entonces vamos a iniciar con qué es una estrategia pedagógica. Es importante resaltar que las estrategias pedagógicas son las formas de trabajo que nosotros elegimos en nuestra práctica pedagógica para llevar a cabo el desarrollo de las experiencias pedagógicas. Estas estrategias pedagógicas son quienes direccionan nuestra práctica pedagógica y son reflejadas en los espacios a través de los ambientes pedagógicos con la finalidad de poder generar en las niñas y en los niños el despertar la curiosidad y el provocar. Bueno, aquí tenemos 3 interrogantes que van a direccionar las estrategias pedagógicas y el tema de los ambientes pedagógicos. Entonces, este primer interrogante es ¿cómo participan las niñas y los niños allí? En primer lugar, pues nosotros debemos de tener en cuenta los intereses, las necesidades, el contexto y las particularidades de las niñas y de los niños. En segundo lugar, debemos de tener también presente o en cuenta la importancia de las voces de las niñas y de los niños. ¿Por qué? Porque a partir precisamente de esas voces de las niñas y de los niños surgen o nacen ciertas inquietudes que permiten desplegarlas a través de las diferentes estrategias que vamos a estar hablando durante esta presentación. ¿Cómo se involucran o aparecen las actividades rectoras de la primera infancia? Cabe resaltar que las actividades rectoras no deben verse de manera marcada en los ambientes o en los espacios pedagógicos, sino que por el contrario, ellas son integrales, son articuladoras y se deben dar en cualquier tipo de ambiente que yo diseñe en la medida en que aplique las diferentes estrategias pedagógicas. ¿Cómo se disponen los espacios de trabajo pedagógico? Pues acá hay que resaltar y tener en cuenta que los espacios se organizan de acuerdo a las estrategias pedagógicas que direccionan nuestra planeación pedagógica. ¿Qué se debe tener en cuenta para ambientar un espacio? Realmente estos interrogantes que están acá pues son una invitación a que ustedes como maestras y maestros, como agentes educativos, realmente hagan un pare y reflexionen frente a estos interrogantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué desarrollos y aprendizajes se quieren promover? Eso lo saben ustedes a través de las intencionalidades pedagógicas que generen en el desarrollo de la planeación. ¿Qué experiencias se pueden potenciar en el desarrollo y en el aprendizaje? En la medida en que nosotros diseñemos esas planeaciones pedagógicas, pues tenemos que estar pensando cuál va a ser ese desarrollo de las experiencias que queremos potenciar en las niñas y en los niños. ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la intencionalidad pedagógica que tenemos para ellos? ¿Cómo participan las niñas y los niños en esta experiencia? ¿De qué manera se involucran? ¿De qué manera nosotros permitimos y garantizamos esas interacciones seguras? ¿Cómo se acompaña la experiencia de niñas y niños? ¿De qué manera usted como agente educativo permite la interacción de modo seguro con el entorno, consigo mismo y con los demás? ¿Qué recursos y materiales se requieren y de cuáles se disponen? Pues en primer lugar debemos de contar con los materiales pedagógicos que tiene nuestra unidad de servicio. Y en segundo lugar, pues ya vienen los recursos y materiales
que disponemos en el ambiente con la finalidad de poder enriquecer esos espacios pedagógicos. ¿Cómo se pueden involucrar a las familias y a otros actores? Lo hacemos a partir de la vinculación de las familias a la práctica pedagógica, lo hacemos también a partir de esa participación que le damos a las familias en la construcción de los ambientes pedagógicos o de material pedagógico reciclable o natural. ¿Cómo la reflexión sobre lo vivido aporta a la planeación de las próximas experiencias? Recordemos que dentro del desarrollo o interacción que tienen las niñas y los niños en cada uno de los espacios pedagógicos, permite generar hipótesis, preguntas, dudas, que van a servir como punto de partida para futuras experiencias pedagógicas y planeaciones pedagógicas. Algunas de las estrategias pedagógicas para la primera infancia que en este momento se están direccionando son la canasta o cesto de los tesoros, los rincones pedagógicos, la asamblea, las aulas especializadas, los talleres pedagógicos, los nichos pedagógicos, proyectos de aula, laboratorios pedagógicos. Bueno, a continuación vamos a empezar a explicar cada una de las estrategias pedagógicas anteriormente nombradas. Entonces vamos a iniciar con la canasta o cesto de los tesoros. Esta es una estrategia pedagógica que va dirigida para precisamente poder despertar en las niñas y en los niños todo lo que tiene que ver con la parte sensorial. Entonces estamos hablando de elementos que tengan diferentes colores, texturas, formas, sabores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero inicialmente esta era una propuesta de juego para las niñas y los niños entre los 6 a los 10 y 12 meses de edad. Actualmente el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los documentos técnicos que ha lanzado para la primera infancia, la canasta de los tesoros se contempla como una estrategia pedagógica que se puede ajustar de acuerdo a las edades de la primera infancia. Es decir, que no nos vamos a centrar solamente en las edades entre los 6 a los 12 meses, sino que también los podemos ajustar entre los 0 años hasta los 5 años, 11 meses, 29 días, es decir, las edades de la primera infancia. Lo que pasa es que referente a esta estrategia pedagógica es importante resaltar que los elementos que se vayan a disponer en ella tienen que ir de acuerdo al nivel de dificultad de las edades. No es lo mismo adecuar una canasta de los tesoros para niños menores de 2 años que para niños de 4 o 5 años. Entonces la idea es que los elementos que se pongan allí sean de acuerdo al nivel de dificultad de las edades. ¿Qué permite la canasta o cesto de los tesoros? Posibilita la exploración, la concentración y atención con objetos que nos ayudará a desarrollar y a descubrir el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído y el movimiento del cuerpo. Los objetos del cesto no son juguetes, sino que pueden ser de la casa o entorno de la niña o el niño para favorecer la curiosidad por descubrir cualidades de las cosas y los diferentes usos de los objetos. Es importante resaltar que aproximadamente por cada 5 o 7 niños debe de existir una canasta de los tesoros. Aquí tenemos un ejemplo de un ambiente pedagógico en la cual se refleja la estrategia pedagógica de la canasta de los tesoros. Originalmente la canasta de los tesoros es una canasta grande de mimbre como lo están viendo en la fotografía. Pero esa canasta de mimbre, pues obviamente si de pronto no contamos con el recurso para poder comprar la canasta de mimbre, lo podemos hacer a partir de una caja de cartón, a partir de una espuma, a partir de una llanta, como lo estamos viendo acá. La idea es que todos los materiales que se encuentren dispuestos en el aula se encuentren a la altura de las niñas y de los niños. Nada puede estar a la altura de los adultos, sino a la altura de las niñas y de los niños. Como se darán cuenta, aparte de la canasta que está en el centro, en los estantes, en los guacales, existen otras mini canastas de los tesoros en los cuales también hay elementos que permiten despertar en ellos la curiosidad. La siguiente estrategia pedagógica son los rincones pedagógicos. Esta es una propuesta que ayuda
a alternar el trabajo organizado con el trabajo libre. Los materiales y las propuestas de trabajo que en ellos encontrarán los niños y las niñas hacen posible una interacción entre él y ella y su entorno, y eso hará que su experiencia se fundamente en el bagaje que el niño y la niña posean para así ir descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos de forma significativa. Es importante resaltar que los rincones pedagógicos tienen una durabilidad en el aula. ¿A qué hago referencia con esto? Una vez el niño explore el rincón pedagógico, una vez ya conozca de qué se trata, ya haya realizado una interacción constante con él, pierde el interés. Al perder el interés, pues no le vamos a dar el mismo uso que inicialmente le habíamos dado. Entonces la idea es que los rincones pedagógicos siempre sean transformados, siempre se estén cambiando de material pedagógico o se esté cambiando de temática en el rincón pedagógico. ¿Por qué? Porque pues así de esta manera evitamos, primero, que las niñas y los niños le den un mal uso al material pedagógico. Segundo, estamos oxigenando el tema del aprendizaje significativo a través de diferentes intencionalidades en cada una de las construcciones de los rincones pedagógicos. Bueno, la siguiente estrategia es la asamblea. La asamblea es un espacio en el cual se generan interacciones seguras entre los diferentes actores que hay en el aula. La asamblea se da siempre y cuando las maestras y los maestros permitan que las niñas y los niños opinen, cuestionen, pregunten, den su punto de vista, generen hipótesis. La asamblea se da siempre y cuando no sea un maestro tradicionalista. Si nosotros encontramos en el aula un maestro tradicionalista, quiere decir que no permite que las niñas y los niños interactúen, opinen, pregunten o den su propio punto de vista. La asamblea debe ser un espacio tranquilo. Aquí quisimos poner un ejemplo, pero pues realmente la asamblea se puede dar en el comedor, en un círculo, en las colchonetas, sentaditos en sus sillas, en un espaciecito fuera del aula. Pero lo importante es que se permita que las niñas y los niños puedan dar su punto de vista u opiniones ante diferentes aspectos. La siguiente estrategia son las aulas especializadas, que como su mismo nombre lo está indicando, es un aula especialista en un solo tema. El aula especializada es definida como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que permiten la atención integral de las niñas y los niños. Son ambientes de aprendizajes que promueven la construcción del conocimiento y el fortalecimiento de un área específica donde se aprovecha el espacio físico en un ambiente específico. Se denominan aulas especializadas porque la idea es ambientar un lugar, un espacio o el aula referente a un mismo tema. Entonces, ejemplo. Aquí tenemos un aula especializada de la ludoteca, que también le llamamos un aula especializada de la literatura o de la biblioteca, como le llaman en muchas unidades de servicio. Pero lo que hacemos referencia es que es un espacio donde solamente hay un tema que está centrado en la literatura. No quiere decir que dentro de este espacio no se vayan a dar las demás actividades rectoras. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen encontramos unas colchonetas de colores en las cuales las niñas y los niños pueden sentarse, interactuar con los libros, interactuar con otros pares, pero también estamos generando un espacio para una asamblea en el cual también vamos a permitir que las niñas y los niños, a partir de la entonación de una canción, se pueda dar también el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a los talleres pedagógicos, pues cabe resaltar que son estrategias diseñadas para resolver los intereses y las necesidades de las niñas y los niños, en la cual se involucran de manera directamente ellas y ellos para de esta manera resolver o potenciar lo que se quiere aprender. Ejemplo, si estamos hablando que debemos identificar intereses o necesidades, podríamos decir que identificamos que las niñas y los niños de la unidad de servicio no consumen frutas. Siempre dejan la fruta a la hora del refrigerio. Entonces, ¿qué podríamos realizar frente a esta situación? Vamos a diseñar un taller pedagógico en el cual vamos a incentivar a las niñas y a los niños a manipular las frutas, a interactuar con las frutas,
a explorar sus diferentes colores, texturas, formas, sabores, con la finalidad de que ellos empiecen a enamorarse de las frutas. Entonces supongamos que vamos a realizar una experiencia pedagógica en la cual vamos a desarrollar un taller pedagógico que tiene que ver con, por ejemplo, con MasterChef. Vamos a jugar a MasterChef Junior, en la cual las niñas y los niños van a estar disfrazados de chef. No necesariamente necesito un monto de dinero exorbitante para comprar unos disfraces, sino que también los podemos hacer en tela quirúrgica, en papel reciclable, en cartulina o en el material que nosotros queramos disponer. Pero la idea es que cada niña y cada niño pueda interactuar directamente con las frutas, no que esté el adulto allí para hacer todo por él, sino que las niñas y los niños pues se les permita relacionarse e interactuar directamente con el material. Aquí tenemos un ejemplo de un taller pedagógico del arte plástica. Entonces, si analizamos, aquí hay estrategias pedagógicas transversales. Si lo vemos desde otra perspectiva, podríamos decir que también podría ser un aula especializada, porque todo lo que hay allí se dispone o hace referencia al arte plástico. La siguiente estrategia pedagógica son los nichos pedagógicos. Los nichos son espacios con simulación de nidos en los cuales las niñas y los niños interactúan con materiales pedagógicos, despertando en ellos su curiosidad debido a la forma particular y llamativa. Entonces, si analizamos la forma que tiene el nicho pedagógico, pues, ¿qué le llamaría la atención a la niña y al niño de este nicho que tenemos en la imagen? Los colores, la disposición del ambiente y, pues, por supuesto, el material que se encuentra allí dentro. Entonces la idea es que organicemos y clasifiquemos de manera planeada el mobiliario, los materiales y demás recursos con los que contamos, ya que las niñas y los niños deben acceder a esos materiales y al desarrollo de diversas experiencias de manera autónoma. Aquí tenemos otros ejemplos de los nichos pedagógicos. La idea es que al interior de esos nichos pedagógicos podamos dejar una provocación del ambiente a partir de los materiales pedagógicos que disponemos allí. Se desarrollan interacciones que promueven la cooperación, la convivencia y el cuidado de lo que es de todos. La siguiente estrategia son los proyectos de aula. Es una estrategia realmente muy conocida por las unidades de servicio, pero vale la pena resaltar que un proyecto de aula nace a partir de las preguntas de las niñas y de los niños. Son una forma de aprendizaje basados en proyectos colaborativos y estrategias pedagógicas. Propician la participación activa de los niños y las niñas en las actividades o experiencias pedagógicas que se proponen según sus necesidades o intereses en el aula. Entonces, por ejemplo, para diseñar un proyecto de aula, yo necesito escuchar las voces de las niñas y de los niños. Entonces, vamos a dar el siguiente ejemplo. Profe, ¿por qué los aviones vuelan y no se caen? Profe, ¿por qué los chinos ven borroso? Profe, ¿por qué la luna me persigue? Estos son interrogantes que permiten desplegar y construir un proyecto de aula a partir de una necesidad o de una pregunta. Pero acá lo que debemos de tener en cuenta con los proyectos de aula es que generalmente quien da las respuestas al proyecto de aula son las niñas y los niños. Los maestros están allí como guías para orientar un proceso o una intencionalidad pedagógica. Pero más que llevarle la respuesta a las niñas y a los niños, es invitarlos a la investigación, qué pueden traer ellos de casa, qué le puede preguntar a la mamá, al papá, a los abuelos o a las personas con quienes convivan frente a estos interrogantes. Aquí tenemos un ejemplo de una pecera. Lo que hicimos fue disponer un ambiente de un rincón muy específico en la cual no se podía aprovechar muy bien el espacio y se le dio la intencionalidad de una pecera. Una de las preguntas de este proyecto de aula era por qué los peces nadan y no se hunden. Y pues a partir de este interrogante, pues primero se realizó una ambientación del espacio en la cual pues no solamente se está simulando una pecera o un acuario o el mismo mar, sino también la posibilidad de desarrollar la parte sensorial e imaginativa. Los laboratorios pedagógicos
Son espacios que permiten desarrollar el explorar, el investigar, despertando la curiosidad a través de espacios innovadores que permitan el cuestionar el mundo que los rodea, generando hipótesis y preguntas constantes. Aquí tenemos dos tipos de laboratorios. Tenemos el laboratorio del planetario y tenemos el laboratorio de la granja. La idea es que dentro de estos laboratorios pedagógicos se invite al niño a la parte investigativa y a la parte muy del explorar. Entonces encontramos materiales de diferentes olores, sonidos, espacios, colores, que confluyan para poder generar un ambiente donde las niñas y los niños participen, indaguen, propongan, dando un significado a sus vivencias y descubrimientos. Bueno, como recomendaciones para diseñar ambientes pedagógicos les comparto el siguiente link en el cual van a encontrar diseño de ambientes pedagógicos de un famosísimo artista llamado Javier Abad, el cual nos muestra que para transformar espacios y ambientes no necesariamente necesitamos cantidades de dinero exorbitantes, sino muchas veces basta con tener elementos del medio y de nuestro entorno o elementos reutilizables y reciclables para poder generar una transformación. El ambiente es un facilitador de nuevos descubrimientos, ideas, conocimientos, experiencias e interacciones que no se reducen solo a las dimensiones de una sala, sino que se trata de un escenario que responde de manera óptima a variables como temperatura, iluminación, disposición de mobiliario y de las producciones textuales de las niñas y de los niños. Un escenario que propone situaciones para que los niños y las niñas las transformen y construyan sus propias experiencias donde su participación es fundamental. Es importante resaltar que los ambientes enriquecidos deben ser provocadores, deben permitir que las niñas y los niños jueguen, exploren, investiguen e interactúen constantemente. Ahora, para que esto tenga una intencionalidad pedagógica clara, es importante promover experiencias pedagógicas que generen un desarrollo y un aprendizaje. Pues espero que la información haya sido de su utilidad y que podamos haber enriquecido este concepto frente al tema de las estrategias pedagógicas.